Hola, soy Marina Povedano Álvarez y hoy vengo a hablaros de Blanca de Gasó en el contexto del proyecto de la UCM Mujeres y escritoras no canónicas de la literatura española e hispanoamericana. Blanca de Gasó es una poeta de la segunda mitad del siglo XIX y ocupa un modesto lugar en el denominado por romanticismo literario. La escritora, nacida el 26 de noviembre de 1846, aparece registrada como Blanca, hija de Federica López, madre soltera y posiblemente bailarina de profesión. Debió de pasar los 2 primeros años de su vida fuera de la corte madrileña y a principios de 1849 volvió a Madrid. Fue acogida entonces con probable acuerdo previo por Máxima Ortiz, comerciante de la corte, y Antonio Jacinto de Gasó, hacendado en Cataluña, quienes tras su matrimonio legalizaron su situación familiar y adoptaron así a la niña. Lo curioso es que en la historia del empadronamiento familiar la escritora aparece con diversos nombres. Así, en 1850 aparece como Adela López, en 1858 como Adela de Gasó, posteriormente en 1863 como Blanca Adela de Gasó y finalmente en años sucesivos como Blanca de Gasó. Onomásticos, todos ellos difíciles de explicar. La autora perteneció a la Sociedad de Escritores y Artistas de Madrid y asimismo a la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. A comienzos de 1866, cuando había cumplido 19 años, empieza su andadura literaria. Así, en enero de ese mismo año, publicó su primer poema en el álbum de las familias, La Gloria, sueño de un poeta, revista que preconizaba la educación y la emancipación de la mujer a través de una mejor formación pedagógica e intelectual. En la revista colaboraron escritoras como Concepción Arenal, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ángela Grassi, Faustina Sáez y Amelia Domingo y Soler. En junio de ese año, El Correo de la Moda, revista de gran difusión y trascendencia literaria, publicó un nuevo poema de Blanca, Aves y Horas, que incluiría posteriormente en su Corona de la Infancia. En el otoño de ese mismo año, animada por su familia y sus mentores literarios, publicó Corona de la Infancia, al que subtituló Lecturas poéticas y canciones para niños. Con esa obra, Blanca adquirió cierta celebridad en el mundo literario de la época. Corona de la Infancia es un compendio poético que constituye la obra más representativa de Blanca de Gasó. Se trata de un poemario que contiene una muestra de la mejor literatura infantil en verso, una colección de cantares muy originales y peculiares, una muestra de la nueva poesía sentimental y subjetiva de la época, en la que no falta la experiencia más auténtica de la religiosidad infantil y la musicalidad de sus ingenuas canciones llenas de lirismo y sensibilidad artística. Las ilustraciones que contiene la obra recrean y dan cuenta de ese mundo encantado. Los rasgos más destacados del poemario son, por un lado, el dominio de la versificación de la autora, el fluir de la musicalidad dentro de la variedad estrófica, junto a unos contenidos plenos de sencillez e ingenuidad acorde con el público lector infantil. Así, su amiga y colega Ángela Grassi escribe en el prólogo del poemario: nadie mejor que la autora del presente libro puede desempeñar esta tarea sublime. Niña como los niños a quienes dedica sus cantos, pero dotada de una profundidad no común de ideas, puede revestir los graves pensamientos que la ocupan con las galas de su lenguaje infantil y persuasivo. La obra se encuadra dentro del género de la tradición de la literatura infantil, en la que destacaron poetas de la época como Campoamor y Fernán Caballero.
Blanca, con Corona de la Infancia, siguió con originalidad la senda marcada por esta incipiente literatura infantil, aunque forma parte de la tradición pedagógica de todas las publicaciones infantiles de la época, como Educación pintoresca de 1857, su novedad consiste en el lenguaje poético empleado, tan sencillo y tan ingenuo que parece escrito por un niño que supiera expresarse con esa gracia inteligente y ese candor lírico. Sin embargo, el contenido de los cantares o coplas que contiene la obra se alejan del modelo de los cantares populares y este es uno de los elementos más característicos de esta obra, puesto que aquí están al servicio de sus tiernos mensajes a la infancia que les sirvan así a los niños y niñas para recitar o cantar con mayor facilidad y emotividad los pensamientos y actitudes que desea transmitirles. Un ejemplo de estos tiernos cantares sería, por ejemplo, mi librito, que voy a leéroslo. Yo tengo un librito lleno de dulcísimos cantares, en el corazón escrito que me dictaron las aves, donde a través de la referencia metapoética al cantar como género, la escritora consigue así mayor sinceridad consigo misma y con los niños. Pero el grupo de poemas más relevante y característico del libro son las canciones infantiles llenas de ingenuidad, espontaneidad, gracia y frescura, que se caracterizan por su estructura melódica, por el empleo frecuente del estribillo y del diminutivo. Incluso es probable que la propia Blanca fuese poniéndoles música para ser cantadas a coro. Quizás la canción más lograda sea Invitación, que dice así: venid, niñas bellas, venid a cantar y en rueda festiva graciosas girad. Cuán bello es el mundo en nuestra niñez, cantemos, gocemos en rico vergel. Por otra parte, su única obra teatral, 2 de mayo, dedicada a Madrid, fue estrenada en mayo de 1873 y ese mismo año empezó la edición de El amigo de las damas, un almanaque anual donde reunía trabajos de diferentes autores y que llegó hasta 1876. En junio de 1873 publicó su tercera obra, Cantares a los ojos, que es un manuscrito de cantares dedicado a Alfonso XII, que supondría un cambio de tono hacia el sentimiento amoroso. Finalmente, sus composiciones teatrales, la comedia El primer vuelo y la tragedia Numancia, aún no se han localizado. Su trayectoria vital concluyó de manera trágica, como demuestran los periódicos de la época. Blanca fue asesinada en 1877 de un tiro de revólver por su padre adoptivo, quien a continuación se suicidó. Hecho que fue explicado como efecto de sus planes cabalísticos y su disconformidad con los amores de su hija. De hecho, Blanca, 10 días antes de ser asesinada, había contraído matrimonio con su novio. Pero a pesar de este final trágico, debemos recordar que la escritora, gracias a su Corona de la Infancia, adquirió cierta celebridad en el ambiente literario de su época y se convirtió en la poeta de los niños y las niñas del siglo XIX.